grabación, ¿vale? Y así podemos empezar. De todas maneras, Cuando pues quiera. siéntete libre y luego editaremos todo lo que haga falta, ¿sabes? O sea que Vale. ya sabes cómo es esto del periodismo, pero nosotros no somos exactamente periodistas, o sea, nosotros somos más bien académicos, ¿sabes? Claro, Entonces no queremos sacarte el titular, ¿sabes? claro. Queremos sacar un Venga, poco pues tu esperad. experiencia, que llevas muchos años en esto y que nos interesaba. Antonio, tú también, pues siéntate libre de intervenir cuando quieras y de hacer preguntas. Ah, no te oímos ahora, Antonio. Ah, no te oímos, Antonio. Voy a ver si Ya, estás. cámbiate de gafas. No, no te oímos. ¿Tienes todo abierto, Antonio? ¿Tú nos oyes bien? Vale. Venga, pues entonces vamos con la entrevista. Bueno, Ana, tú fuiste una de las responsables, una de las máximas responsables, por lo menos en el ámbito de la comunicación, de la cobertura desde Cruz Roja del desembarco del Aquarius. Nos gustaría saber cuál fue tu impresión, hablando en términos generales, por supuesto, sobre la cobertura que se dio al desembarco. Bueno, pues en Valencia se dio en junio de 2018 un hecho inédito y, por tanto, eran circunstancias excepcionales absolutamente. El desembarco del Aquarius fue algo muy mediático precisamente por la excepción que suponía el que un barco de esas características atracara en España cuando estaba previsto que lo hubiese hecho en el puerto más próximo, según la normativa internacional, y sin embargo pues tuvo que venir a Valencia por unas circunstancias políticas de excepción. Ahí Cruz Roja jugó el papel de ayuda humanitaria, como siempre suele hacer, dentro de la neutralidad, no importa de dónde ni cómo, sino atender a las personas que vienen en busca de ayuda humanitaria. Y, por supuesto, la otra forma de hacerlo por parte de Cruz Roja es en coordinación con las autoridades, las autoridades y todas las administraciones públicas que participaron en el operativo. Nosotros fuimos un elemento más de esa acogida. Es verdad que la cobertura que tuvo este desembarco fue excepcional. Hubo nada más y nada menos que 700 periodistas acreditados en el muelle del puerto de Valencia, con lo cual es verdad que un tema como la migración se convirtió en algo muy mediático a nivel tanto nacional como internacional. Desde luego, para mí, mi sensación, ¿no? Como en la parte de comunicación, era de decepción. De decepción porque en Andalucía, en el sur de España, llegan pateras a diario y los compañeros de comunicación de Cruz Roja realmente estaban, incluso ese mismo fin de semana, acogiendo a personas migrantes en similares características, pero en cambio no había ningún foco. Entonces, bueno, pues la impresión que tengo es que de desigualdad, de que es verdad que era un hecho insólito y por eso ya en sí mismo es noticia, es cierto, pero es verdad que estaba muy descompensada con respecto a otras llegadas de personas migrantes a través del mar y está muy desmedido, muy desigualado todo. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente fue una cobertura, o sea, el Aquarius tuvo una cobertura mediática excepcional, enorme, muy grande, más de 700 periodistas acreditados, es una cifra que hace ver lo que había y bueno, yo nunca he vivido cosa igual que ver un periodista valenciano, era la excepción. Había medios internacionales de todas las grandes agencias a nivel europeo, estadounidense, incluso medios acreditados de Asia, o sea que fue increíble. Pero bueno, es una experiencia que nos dio pistas de cómo la política juega también un campo importante y que, bueno, en cierto modo fue una oportunidad para visibilizar un drama que se vive a diario en el Mediterráneo. Desde esa experiencia del Aquarius, ¿cuál crees tú que es la responsabilidad que tienen los medios a la hora de cubrir las migraciones y después de las migraciones el proceso de demanda
solicitud de acogida, de solicitud de refugio. ¿Cuál es la responsabilidad que deben cumplir los medios en la construcción y difusión de la imagen de las personas migrantes? Pues los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, pero por desgracia se centran en lo anecdótico, en lo puntual, como se vio en el Aquarius, y no le dan un trasfondo más allá de las historias de vida que hay detrás de esas personas. Las personas son números y no se centran en los casos, en los porqués de las motivaciones de migración que tienen estas personas. También hay una dificultad, primero, en la precariedad de los medios y también de la escasa especialización. Y eso da pues escasez de fuentes informativas y esto pues claro provoca que se banalice demasiado, que se quede toda la información de los medios en titulares muy centrados en fuentes como la policía, etcétera, y cuando bueno, y también otro gran motivo que vemos es la falta de dar voz a las personas refugiadas, ¿no? También por la falta de acceso y de trabajar esos temas. Son muchas cosas, muchas circunstancias que sumadas hacen que la verdad es que los medios de comunicación no transmitan una información demasiado real o habitualmente es demasiado anecdótica respecto a la situación de las personas refugiadas o personas migrantes. Una confusión muy habitual, precisamente por estas cosas que tú señalas, por estas carencias de los medios y de los periodistas, es precisamente confundir la migración en general con el estatuto de refugiado, con las personas refugiadas, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia? Explícanos un poco cuál es la diferencia entre una persona migrante en general y una persona refugiada. Vale. A ver, por hacerlo muy sencillo, una persona migrante es alguien que abandona su hogar en busca de una vida mejor. Es lo que yo definiría de forma muy sintética y clara lo que es una persona migrante. Una persona refugiada abandona también su hogar, pero lo hace forzosamente, porque su hogar o su vida corre peligro, por razones de lo más diverso, por muy diversas razones, ¿no? A veces puede haber un conflicto bélico, a veces pueden ser razones de carácter político, ideológico, pueden ser razones por orientación sexual. Hay muchas motivaciones detrás de que una persona se vea forzada a salir de su hogar o que su vida o su integridad física corra peligro. Por tanto, la diferencia es clara. Las personas migrantes y las personas refugiadas son personas que salen de su hogar, que abandonan su hogar en busca de una vida mejor. La diferencia es que las personas refugiadas lo hacen de forma forzosa. ¿Cómo definirías tú, por ejemplo, si tuvieras que hacerlo para un niño o una persona refugiada? Bueno, yo creo que lo acabo de decir así muy fácil, ¿no? Una persona refugiada es alguien que ha salido de su hogar de forma forzosa. Que no lo ha planificado, no ha pensado en salir en busca de una vida mejor. Es una persona que se ve obligada a salir de su hogar, de su país y abandonar a sus familiares. Suponemos que hay, precisamente en estas confusiones, bastante responsabilidad, por ejemplo, por parte de la educación, ¿no? ¿Hace Cruz Roja alguna cosa? ¿Tenéis alguna iniciativa en Cruz Roja precisamente para mejorar desde el ámbito de la educación y el conocimiento de las migraciones y de las personas refugiadas? Así es. Una de las claves de Cruz Roja ya no solo es en actuar con las personas más vulnerables, sino también generar un cambio social, transformar la sociedad a través del trabajo con el entorno. A muy diversos niveles hay muchas iniciativas. Pero a mí me gustaría resaltar una que hacemos en Comunidad Valenciana, que está enfocada a generar entre la juventud, entre las personas jóvenes, personas comprometidas con los derechos humanos y en concreto con las personas migrantes y refugiadas. Y este proyecto consiste en un campamento en el que van las personas jóvenes, estamos hablando del entorno de secundaria y de bachiller de la Comunidad Valenciana, por el que ya han pasado desde 2017 unos 1.600 jóvenes que ya han pasado por esta experiencia vivencial que consiste en una jornada y media de un campamento en el que los chicos y chicas no saben a lo que se van a enfrentar. Creemos que la mejor forma de empatizar y de cambiar procesos y de mejorar en el ámbito de la educación es precisamente
en empatizar con las personas migrantes y refugiadas. Y por tanto, les hacemos vivir ese campamento simulado, pero que realmente adoptan roles de familias que van a tener que ir tomando muchas decisiones en su estancia respecto a su vida, respecto a qué camino tomar, respecto a cómo viven problemas de salud, amenazas por parte de grupos armados, etcétera. Y entonces, claro, lógicamente ese proyecto hace que el alumnado salga muy comprometido. ¿Por qué? Porque se pone en la piel del otro y es algo que nos falta. Todos los proyectos de sensibilización que tienen ese componente vivencial, que tienen ese ponerse en el lugar del otro, acaban siendo un éxito. Porque después de esa vivencia, este proyecto que os estoy contando, los chicos y chicas tienen que generar actividades de sensibilización entre sus iguales. Y nos hemos encontrado iniciativas maravillosas, desde un rap hasta un documental, hasta, bueno, los propios chicos tienen muchas ideas y es despertarles esa conciencia. Entonces, es un ejemplo de un proyecto de sensibilización dirigido a chicos y chicas jóvenes que realizamos en la Comunidad Valenciana. También hacemos exposiciones para personas adultas, realizamos charlas y qué mejor que una persona que ha vivido en primera persona esa ayuda en un campo de refugiados que contarla a personas o adultas o niños y niñas, según adaptando un poco ese lenguaje según los públicos. Pero al final un poco se busca eso, el empatizar con las personas porque es el motor de cambio. Sí, la verdad es que empatizar es lo más importante. Una vez empatizas, toda la transmisión de conocimiento y de experiencia es muchísimo más fácil. Una de las cosas que notamos es que, por ejemplo, la cobertura de los medios más o menos se centra siempre en la llegada, ¿no? Pero ¿qué ocurre después con estas personas? Que desde Cruz Roja, ¿qué nos puedes contar sobre cuál es el proceso que estas personas siguen una vez llegan aquí? Sobre todo en el caso de las personas que piden asilo, que piden estatuto de refugiado. ¿Cuál es el proceso que siguen? Vale. Estamos hablando de personas refugiadas, ¿verdad? Vale. A ver, las personas refugiadas tienen un estatus reconocido a nivel internacional y, por tanto, tienen una protección específica. En España hay un sistema de protección internacional a personas solicitantes de asilo. Las personas, cuando llegan a España, hacen una solicitud de asilo en la autoridad y hay una red de acogida, de primera acogida, para las personas que están recién llegadas a nuestro país. Se les empieza, digamos, a gestionar pues todas las ayudas necesarias. En el caso del sistema de protección de ayudas en España, Cruz Roja es una de las entidades que forma parte de ese sistema del Gobierno de España. Después de esa primera acogida, luego se van generando unas plazas de acogida en caso de que las personas no tengan recursos económicos y entonces se van generando unas estancias temporales en viviendas tuteladas muchas veces y en recursos que la Administración tiene para ellas. Ahí en ese proceso ya participamos muchas entidades las que tenemos ese tipo de recursos. Y ya después, en ese proceso de esas plazas, ya se va trabajando desde el minuto cero tanto la cobertura de ayuda legal, lo que sería el apoyo jurídico, toda la ayuda psicológica y también ese proceso de integración, ¿no? Porque las personas refugiadas durante los 6 primeros meses no pueden trabajar, pero a partir de los 6 meses ya tendrían, de haber admitido a trámite su solicitud de asilo, sí que podrían trabajar en España y, por tanto, desde el minuto cero se trabaja todo ese conocimiento del idioma, esa integración social que es fundamental. Y ya después, bueno, pues con la solicitud de asilo, ya pasados unos meses ya pueden trabajar y ahí está todo ese trabajo para mediar y intermediar laboralmente con ellas y que puedan desarrollar su vida lo más normalizadamente posible. Es un proceso complejo en el que hay muchos pasos, es un proceso que lleva años y bueno, pues también hay que esperar esa resolución de todos esos expedientes que se gestionan desde el Gobierno de España. Nosotros participamos en el acompañamiento. En realidad, la experiencia es que son relativamente pocas las personas que finalmente consiguen un estatuto de refugiado, ¿no? Claro, eso ya depende de la administración pública. Nosotros lo que hacemos es tratar a todas las personas por igual en cuanto a ese proceso de acompañamiento.
y, bueno, pues dar toda la cobertura posible humanitaria. También tenemos otros proyectos en caso de que no se haya concedido esa solicitud de asilo, se haya denegado en este caso, tenemos otros proyectos de cobertura humanitaria para no dejar a nadie sin cobertura. Pero bueno, todo ese proceso, como por desgracia o por suerte dura años, vamos trabajando la integración social con estas personas. Porque, perdona que te pregunte una cosa en concreto, ¿hay como un plazo? Quiero decir, ¿hay un plazo en el que ellos puedan solicitar asilo y que decaiga si no se les deniega? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo? ¿Perdona? Ellos solicitan el asilo, tienen un plazo para que se les conceda, puede decaer la petición, ¿cómo ocurre? O ellos pueden volver a solicitarlo. Si no se les deniega, por ejemplo, ¿qué ocurre con estas personas? ¿Siguen esperando sine die? Siguen esperando. Sí, a ver, un solicitante de asilo presenta esa solicitud de asilo. Por tanto, cuando hablamos de personas refugiadas, realmente preferimos en Cruz Roja hablar de personas con protección internacional, porque jurídicamente esa persona es refugiada, que no es solicitante de asilo. ¿Vale? Y en ese procedimiento, cuando el Estado estudia todos los expedientes, finalmente puede denegar, a resolver positivamente o denegar ese estatuto del refugiado. O sea, ese proceso puede tardar, lo que te decía, años. Entonces, ¿qué pasa? Durante esa solicitud de asilo, cuando la Administración ha admitido a trámite la solicitud de asilo, ya tiene derecho a toda esa cobertura, sea o no finalmente concedida. No hay un efecto retroactivo. No sé si les preguntabas. Sí. Y esas personas, si se les deniega, por ejemplo, ellas han de volver a sus países o pueden quedarse en España. Depende de los casos. Es lo que te decía, que en muchos casos, como ese proceso tarda mucho tiempo, al final pues ya se han integrado en España y lo que quieren ya es enraizar en España o la situación que sea, pero siguen teniendo miedo de volver a su país y entonces hay otro tipo de proyectos. Desde luego estas personas quedarían fuera de ese sistema de protección de personas refugiadas y existirían otros proyectos para personas en situación de dificultad social, como hay en otros. Ya estarían fuera de lo que es ese sistema de asilo. Lo que hemos notado también es que el momento de la acogida probablemente es el momento que despierta más solidaridad social, ¿no? Les vemos llegar en pateras, les vemos con hipotermia, les vemos en dificultades, sabemos algo en este momento de sus vidas, de las dificultades que han afrontado y en este momento a veces hay una enorme solidaridad, por ejemplo, en el caso del Aquarius, ¿no? Que incluso se ha analizado de manera académica, ¿no? Pero después, ¿tu impresión es que esa solidaridad persiste o que decae, ¿no? O desaparece? Bueno, la verdad es que en Cruz Roja llevamos mucha experiencia con las emergencias y es verdad que las emergencias generan solidaridad. Un terremoto, un conflicto bélico, ¿quién no se solidariza con estas personas que sin verlo ni beberlo se ven afectadas y han de huir de sus lugares, de sus hogares? Y ese primer impulso, desde luego, es lógico, somos humanos y despierta en un primer momento. Pero es verdad que la falta de continuidad de qué ha pasado con aquellas personas que se quedaron fuera de ese terremoto, por irme a un ejemplo diferente que se ve más claro, o qué pasó con aquellas personas que sobrevivieron a un naufragio en una patera, etcétera, ya no hay una continuidad por parte de los medios. Por parte de los medios ni por parte de los ciudadanos generan interés, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las historias de éxito, las historias de integración, las historias positivas no suelen llegar al gran público. Por tanto, nos quedamos, por desgracia como periodistas, sabemos que la noticia va a ser pues el naufragio, el terremoto, el fuego y ¿qué ocurre después? Como no hay continuidad, pues desde luego esa solidaridad se va apagando. Eso está claro que va a ocurrir. Pero precisamente por eso son tan importantes las iniciativas que antes comentábamos en el ámbito de la educación, de la concienciación social, del cambio de valores.
porque estamos hablando de personas que están forzosamente migrando de sus hogares, que no lo habían decidido en ningún momento. Entonces es ahí donde desde luego falta mucho por, bueno, pues por construir en esta sociedad de valores en el que se asienten estos temas, ¿no? Que se miren a las personas de forma solidaria, no solo en los momentos más críticos, sino también con perdurabilidad en el tiempo. También muy importantes las historias de éxito, como mencionas, ¿no? En algunas de las cuales por ejemplo, trabajado tú, ¿no? Intentando transmitir, porque algunas de estas personas se han comprometido, por ejemplo, en la lucha contra esta pandemia, etcétera, ¿no? Recuerdo el caso de Félix Essay, por ejemplo, ¿no? Estas historias, y hablando ahora, para terminar, por ejemplo, del último desastre en el que nos hemos visto envueltos, la COVID-19, estas historias de éxito también despiertan solidaridad. Pero ¿cuál es tu impresión? ¿Tú crees que esto del COVID y la impresión general que hemos intentado transmitir de que las personas migrantes nos han ayudado a afrontar la pandemia, pero también en otras tareas socialmente importantes como la recogida de fruta, etcétera? ¿Estas historias crees que van a perdurar o crees que en el futuro vamos a volver un poco a la impresión de que las personas migrantes son un estorbo, una dificultad, un problema? ¿Cómo ves tú el futuro? Bueno, desde luego las historias positivas, como decíamos, es la mejor forma de canalizar y de trabajar la diversidad, ¿no? En Cruz Roja trabajamos la diversidad en muchos frentes, desde la concienciación que hablábamos antes, pero por ejemplo, trabajamos mucho la diversidad con empresas, ¿no? Que vivimos en una sociedad diversa, eso es un hecho ya innegable y tenemos que aprender a gestionar también esa diversidad en la sociedad y en todos los sectores, en el sector de la educación, del trabajo, etcétera. Y bueno, en ese sentido es muy importante pues canalizar desde Cruz Roja, por lo menos así lo vemos, el mejor ejemplo de de personas positivas son las personas que, siendo migrantes, siendo refugiadas, dan un paso al frente para ayudar a los demás. Qué mejor integración que una persona refugiada o migrante que da lo mejor de sí misma, que es su tiempo básicamente, para ayudar a otras personas. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, durante la pandemia es verdad que hemos detectado personas que han dado un paso al frente en ese impulso que hablamos antes de las emergencias, de quiero ayudar, de todo tipo, ¿no? Personas que a lo mejor no se habían acercado nunca a Cruz Roja y han venido, pero es verdad que las personas más vulnerables suelen ser las que antes dan ese paso al frente muchas veces para ayudar a otras personas. Y ahora durante el COVID-19 nos hemos encontrado gratamente muchas sorpresas positivas, ¿no? Y es el de las personas que, siendo extranjeras, dan un paso al frente y son voluntarias de Cruz Roja, ¿no? Y entonces quieren ayudar a otras personas. Mira, hace poco lanzamos un vídeo con motivo del Día Mundial del Refugiado, que desde Cruz Roja Española, en el que, no sé si me permites, lo voy a leer el texto porque me parece que es muy gráfico sobre lo que tú me estás preguntando. Y decía algo así: por primera vez hemos tenido que abandonar nuestras vidas, todos, rutinas, trabajos, alejarnos de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, y por primera vez el COVID-19, esta crisis de la pandemia del coronavirus, nos hemos puesto todos en la piel de una persona refugiada, porque eso es lo que estas personas viven, solo que ellos, la gran diferencia es que ellos no tienen una vida mejor a la que volver. Nosotros, una vez ha pasado pues ese estado de alarma y tal, dentro de esa nueva normalidad, poco a poco volvemos a recuperar pues nuestros trabajos, nuestras vidas, rutinas y tener un cierto contacto con nuestros familiares. Pero, sin embargo, la gran diferencia es que las personas refugiadas, una vez pasada esta pandemia, que también la han vivido igual, no tienen dónde volver. Entonces, bueno, pues intentamos aprovechar esta empatía, ¿no? Porque todos nos hemos visto afectados para
procurar generar la reflexión y ese cambio social tan necesario de mirar a los otros, a las otras personas con empatía y con solidaridad real. Bueno, pues ojalá que tengáis mucho éxito. Pues, quería Ojalá. decir alguna cosa más, Ana, pero bueno, ha sido una entrevista estupenda. No O sea, sé, a lo mejor te ha salido la última respuesta, que era tan bonito el texto que no sé si lo he leído bien. Si queréis lo leo otra vez, porque me he enrollado ahí. Pero bueno, lo habéis entendido, ¿no? Yo creo que se ha entendido bien lo que quería transmitir. perfectamente, sí, sí. Ah, vale. Está muy bien. Pues nada, si os sirve así, pues Voy ya a está. dejar de grabar, ¿vale? Y